buenas noches. Es un placer saludarlos a todos quienes nos siguen en el 18.4 de Onda Digital en Memorias de Vida. Y estoy muy contenta porque siguiendo con la agenda de todos los personajes políticos y escritores que he venido invitando desde hace más de un mes, personas intachables, de una honestidad admirable y en las que podemos todos los peruanos confiar para una eventual representación. El día de hoy, esta noche, tenemos a Luciano Ponce Lancho. Bienvenido, Luciano. Abogado y ambientalista. Abogado ambientalista, perdón, y político. Un placer tenerte aquí. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes de Onda Digital TV. Muchas gracias por la invitación, estimada Rocío, a este importante programa Memoria de Vida. Claro, estamos muy contentos de tenerte aquí porque sabemos que tienes muchas cosas que contarnos. Luciano, por ejemplo, estoy enterada de lo que vienes haciendo, la labor que vienes haciendo en la Cruz de Arévalo, que está al norte de Lima, en un lugar pues que tiene un valor histórico, patriótico, ¿no? Simbólico muy fuerte en cuanto a la identidad nacional. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, contarnos un poco y después ya nos contarás de ti, tus planes y tus proyectos? Te agradezco la pregunta. En el año 2003 surgió, a partir del centenario de Manuel Arévalo Cáceres, la posibilidad de poder compenetrarnos con la vida y el legado de lo que había sido Manuel Jesús Arévalo Cáceres, tanto para los trabajadores como para el Perú en general. Se hizo el centenario de su natalicio en el año 2003 y hubo un importante evento en el Congreso de la República donde el expositor principal sería en aquel entonces Armando Villanueva del Campo. Y a través de Armando nos fue llevando por el tiempo de lo que había sido en su momento Manuel Arévalo. Y tuve la oportunidad de recibir en obsequio de parte de Carlos Arévalo, su nieto, una primera publicación que se hacía por aquel entonces sobre su biografía. Entonces, me llamó mucho la atención la vida de Manuel Arévalo, porque nosotros siempre habíamos escuchado y habíamos leído a través de las memorias de Víctor Raúl Aya de la Torre, a través de Historia del APRA de Percy Murillo, a través de Luis Alberto Sánchez y tantos líderes históricos de nuestro partido, el Partido Aprista Peruano, que en algún momento, si la vida de Aya de la Torre peligraba, el gran sucesor de Aya de la Torre era Manuel Arévalo. Pero salvo esas cosas generales, no conocíamos realmente lo amplio y lo rico y valioso que había sido para el Perú, y sigue siéndolo en el siglo XXI, la vida y el legado y trascendencia de Manuel Arévalo, que yo he querido rescatar en estos últimos años, dentro de los 100 años de aprismo. Exactamente, el Partido Aprista Peruano va a cumplir 100 años el 7 de mayo de este año, del 2024, y dentro de todas las actividades, ¿no?, y preparativos están, por supuesto, las biografías de los personajes más significativos, ¿no? Y por supuesto, el de Manuel Arévalo. Manuel Arévalo, tengo entendido, fue un campesino, pero instruido, autodidacta, sumamente valiente, sumamente inteligente, que tuvo un rol pues preponderante, ¿no?, en la sublevación o revolución de Trujillo el año 1932, el 7 de julio del 32. Cuéntanos un poco sobre su biografía. Él provenía de Laredo, tengo entendido, ¿verdad? De una familia de Laredo. Bueno, Arévalo nace exactamente en Santiago de Cao, el 15 de octubre de 1903. Y Santiago de Cao, es bueno un poquito hablar de contexto, ¿no? Santiago de Cao, que fue el último reducto de la dinastía Chimú, sí, en el norte del Valle de Chicama, sí, fue un pueblo que mantuvo una riqueza y un desarrollo propio, con pequeños y medianos agricultores, sí, más o menos hasta finales del siglo XIX. Sí. Cuando pasa Antonio Raimondi, menciona que Santiago de Cao es un pueblo grande, un pueblo que tiene iglesia, que tiene incluso ya colegio y varias cosas que en ese momento eran de avanzada.
Pero después de 1895, cuando se inicia lo que se llama la República Aristocrática, después de la guerra con Chile, viene como un renacer, o sea, aparentemente viene una modernización, pero en el fondo también es un rejuvenecimiento del viejo sistema precapitalista, de las formas feudales, Sí. de los últimos oligarcas, y que se va mezclando ya con el incipiente capitalismo o imperialismo que vamos viendo en la zona norte del país con las haciendas azucareras, donde nos volvemos grandes exportadores de azúcar, ¿no? Claro, con los Gildemeister, los ingleses. Correcto. Y eso va significando para los pequeños y medianos agricultores un enfrentamiento con estos grandes conglomerados agroindustriales que van comenzando a tener un manejo inapropiado del agua y una cada vez mayor concentración y compra de las tierras. De tal manera que a comienzos del siglo XX, estos pueblos como Santiago de Cabo, por ejemplo, ya se convierten en pueblos medios fantasmales, según las crónicas de viajeros de comienzo del siglo XX. O sea, cómo cambia en 50 años el contexto. Y entonces la familia Arévalo y la familia Cáceres, que eran familias de clase media, bien asentadas, los abuelos de Manuel Arévalo habían tenido fundos, ya estas clases medias de los alrededores de Trujillo van a tener un empobrecimiento inmenso. Por ese motivo, Arévalo no pudo tener la comodidad como si lo tuvieron sus padres y sus abuelos, incluso parientes de él, de haber ido a la universidad. Arévalo presencial, digamos, solamente estudió hasta segundo de primaria, pero por su propia capacidad autodidacta, y esto es muy importante resaltarlo, a pesar de que él fue primero trabajador en Chiquitoy, luego en la hacienda Cartavio, luego en Roma, donde ya él más bien entra a la parte de mecánica y se va volviendo más bien un obrero. Arévalo mantiene este nivel autodidacta que es muy importante resaltarlo, porque Arévalo es el símbolo del trabajador que con su propio esfuerzo va teniendo un gran nivel cultural. Él se liga tempranamente con la Liga de Obreros y Artesanos de Trujillo, donde está Julio Reinaga, el famoso anarquista trujillano, y después él participará pues en lo que será la formación de la Universidad Popular, y la Liga de Obreros y Artesanos de Trujillo tiene una gran biblioteca donde bebió inicialmente el mismo Víctor Raúl Ayalatorre, Antenor Orrego, los que participaron en el Grupo Norte, y digamos que Arévalo será esa segunda generación. Y ya no está con Vallejo, ya no está con Aya, pero sí con Orrego, con Espelucín, que en un segundo momento se van nutriendo de las luchas hacia el año 1919 por las 8 horas, y después participará en las protestas cuando lo mandan exiliado ahí a la torre en 1923. ¿Él nace con el siglo? A ver, corrígeme si estoy en lo correcto. 1903. Es la generación, entonces Arévalo pertenece, desde el punto de vista histórico, a la generación del centenario, ¿no? Junto con Aya de la Torre, junto con Luis Alberto Sánchez, incluso Antenor Orrego, ¿no? También pertenece a esa generación, aunque es un poco mayor. Pero entonces, es por lo que tú explicas, y veo que conoces al dedillo la historia del Perú, y eso demuestra también tu amor por la patria. Gracias. Bueno, no tanto dedillo, estamos investigando. Bueno, sigues investigando sobre el tema y sobre el personaje. Dime por qué es un héroe. Explícale, por favor, a los jóvenes de hoy por qué es un héroe al que, bueno, deberíamos de conocer mejor, ¿no? Y deberíamos, yo creo que, incluso emular. Yo creo que Arévalo, no quisiera tanto encasillarlo un héroe. Arévalo es un gran luchador social que quiere reivindicar la justicia social primero de su pueblo, de Santiago de Cabo. Arévalo afirma que para poder cambiar el orden de las cosas tiene que estar dentro. Él toma la decisión de meterse a trabajar cuando apenas tenía 10, 11 años a las haciendas. Él, adolescente, tiene una posición muy clara que hay que estar dentro y desde dentro poder cambiar las cosas. Él también cree que él decía una frase que es importante, decía: el grande no es tan grande ni el chico es tan chico a la hora de medir fuerzas, ¿no? Él apenas cuando pasó rápidamente por 3 haciendas azucareras y terminará a los 17 años en Casagrande. Era una hacienda azucarera.
inmensa, ¿no? Imagínate un hijo o nieto, ¿no?, de antiguos propietarios, dueños de fundos, cuyos, o sea, los minifundios fueron completamente arrasados, vamos a decir, por estos latifundios oligopólicos o sea, que los ingleses, bueno, entre otras familias, concentraron, ¿no? Concentraron grandes extensiones de tierra porque se dedicaban a las plantaciones, tengo entendido, del azúcar. Entonces, sí, tanta gente que se quedó pues sin trabajo y sin un futuro, ¿verdad? Porque prácticamente el Perú cayó bajo ese primer imperialismo, el imperialismo inglés. La parte final de estas formas todavía precapitalistas, media feudales, porque todavía ellos están teniendo un nivel de terratenientes que viene del siglo XIX, y se va mezclando con, digamos, lo que hay en la torre denominada el imperialismo y sus aliados criollos acá, ¿no? Claro. Ellos van siendo los aliados criollos que quieren beneficiar de ese imperialismo, aun cuando ahí en la torre vio un aspecto positivo en la llegada de un capital extranjero. Digamos que esta parte del manejo de las haciendas azucareras es la parte más negativa con la población y con la sociedad, ¿no? Especialmente ellos trajeron chinos culís, por ejemplo, que los tenían en condiciones de esclavitud, y arrasaron con todos los pequeños y medianos minifundios o pequeños fundos. Incluso Víctor Larco Herrera terminó vendiendo la hacienda Roma en 1917 ya a Cartavio o a Casagrande, si no me equivoco. Pero ¿cuánto ganaría Manuel Arévalo? ¿Cuánto sería su jornal en esos años que tú mencionas, ¿no? De entre los años, me imagino, 17, 18, 19, ¿no? Esa es una muy buena ¿Cuánto pregunta. Sería? O sea, Arévalo ganaba... No sería nada, seguramente. 20 centavos de sol cuando trabajó en Chiquitoy y en Cartavio. Sí. Cuando pasó a Casagrande eran 25 centavos. Y por lo tanto, mira qué bien has estudiado el personaje y al momento histórico, ¿no? Y por lo tanto, no sorprende que se haya unido rápidamente a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no?, del año 32, cuando era una organización política que justamente buscaba la igualdad, ¿no? La igualdad, o sea, que una mejor redistribución, en otras palabras, de una mejor redistribución del capital, ¿no?, de estas empresas explotadoras. También hay que mencionar a estas empresas azucareras. Pues se afilió y se alistó con pasión. Tengo entendido que llegó muy rápido a ser dirigente y también tengo entendido que Aya de la Torre le tenía una gran estima, un gran cariño, una gran admiración, y además porque había dicho que si a él lo mataban, quien se iba a quedar a cargo del movimiento era justamente Manuel Arévalo. Correcto. Manuel Arévalo tenía un sueldo promedio de un trabajador en Hacienda que era de 7 soles al mes. Imagínate. Él posiblemente ganaba menos que eso porque era muy niño cuando empezó a trabajar. A los 17 años él participa en 1920 de una gran manifestación en Casagrande, una gran huelga que hubo por derechos laborales, y sufrirá su primer exilio. Él es expulsado de la ciudad de Trujillo hacia Lima. ¿Siendo menor de edad? Teniendo 17 años de edad. Ya. Porque se atrevió a darle en la mano al gerente general de Casagrande el pliego de reclamos, cuando en aquella época se estilaba que el trabajador a través de una caña tenía que pasarle de lejos. O sea, eras un ciudadano de segunda categoría y no tenías derecho de acercarte al patrón. Pues eso lo dice todo, ¿verdad? ¿Qué tal injusticia? O sea, conoces realmente, tú conoces su vida realmente, o sea, con mucho detalle, ¿no? Y cuéntanos entonces la parte más fuerte, ¿no?, de su vida, que es la revolución y luego el asesinato, cuando lo asesinan. Correcto. Sí. Mira, Arévalo tempranamente, a través de Orrego o de Julio Reinaga, que era muy conocido en Trujillo, el gran líder sindical de Trujillo, por cualquiera de los dos personajes, hay dos versiones distintas. En 1922 él conoce a Aya de la Torre. Arévalo participa en los reclamos que se hicieron en todo el país cuando lo expulsa Leguía a Aya de la Torre en 1923. Y en 1924, cuando Aya de la Torre está fundando el APRA, el Gran Movimiento Continental en México, él, a través de Orrego, forman las primeras juventudes del APRA en 1924. En Trujillo. En Trujillo. Por eso que cuando se funda el Partido Aprista Peruano después, el 20 de septiembre de 1930... En Lima. Sección APRA en Lima. La sección del APRA en Lima, correcto. Él será dirigente de este nuevo Partido Aprista Peruano en Trujillo inmediatamente, porque él ya tenía una trayectoria de varios años. Ya venía preparándose desde el año 24, pertenecían al Grupo Norte junto con Antenor Orrego, claro, y me imagino que
intercambiaban correspondencia también, ¿no? Con todos los ya exiliados. se denominaban Juventudes del APRA, y después sería el Partido Aprista Peruano en Imagínate. Trujillo, ¿no? En La Libertad. O sea, él forma parte del núcleo privilegiado, está en es una parte de la semilla, ¿no? Fundadora de este gran movimiento político continental, ¿no? Que llegó a tener una presencia tan inmensa, ¿no? No solo en el norte del Perú, sino en todo el país y a nivel del continente, y que ahora está a punto de cumplir 100 años el 7 de mayo. Entonces, Correcto. el momento de la revolución, ¿cuál es su participación exactamente? ¿Qué es lo que él hace? Esa es una buena pregunta y te agradezco, porque la parte más difícil comenzará con la llegada a la Torre Talara en 1931, Sí. para la candidatura presidencial, y quien lo recibe en Talara y hace una entrada triunfal de Haya en Trujillo es justamente Arévalo. Arévalo será representante a sus 28 años, en 1931, él sale elegido como parlamentario Como diputado. constituyente. Diputado, ¿no? Representante de la libertad a la Asamblea Constituyente, de la Constitución de 1933. Sí. Forma parte de esa promoción de 23, creo, ¿no? Eran representantes apristas que serían defenestrados. Serían después ¿Después de cuántos días fueron defenestrados? Prácticamente el trabajo de ellos comienza el 8 de diciembre y serán expulsados del Perú el 15 de febrero. O sea, que solo les dejaron trabajar en 2 meses, nada más. 2 meses y días, ¿no? En esa expulsión que se hace de los parlamentarios constituyentes, obviamente a veces la gente el día de hoy cree que el exilio es una cosa pues protegida con el derecho internacional. Que eres asilado, que recibes una renta, cosas así. Y eso puede ser en la forma moderna actual, que gracias a esa lucha de ellos de refugiado político, claro. Correcto, en esa época no, en esa época te subían a un vapor, terminabas en cualquier parte del mundo y tenías que ver cómo subsistías y cómo te mantenías. Arévalo, cuentan los exiliados, entre los que están Manuel Seoane Corrales, Luis Alberto Sánchez y otros grandes personajes, cuentan que Arévalo, forma de trabajo manual que él tenía, ni bien llegaron a Buenaventura, Colombia, terminaron en Panamá, Arévalo inmediatamente consiguió trabajo. Y gracias al trabajo de Arévalo se podía mantener todo el grupo de exiliados. Una cosa que es importante puntualizarla. Y por ese motivo Arévalo no estuvo en la Revolución de Trujillo del 7 de julio del 32, porque estaban exiliados. Cuando Arévalo se entera... Entonces, equívocamente, muchos creen que estuvo cuando en realidad no protagonizó. Él estaba recién en el exilio y recién llegó seguramente más tarde. Meses después. Claro. No lo protagonizó, pero Arévalo era quizá de los más destacados líderes de todo el partido en Trujillo. Cuando él se entera, estando en Panamá, de la Revolución de Trujillo, toma la decisión inmediatamente de regresar al Perú, lo cual le demoraría varios meses, porque tenía que entrar clandestinamente a través de Guayaquil y entrar prácticamente a pie hasta Talara, y eso lo logrará recién prácticamente a comienzos de 1933. Para sufrir luego el atropello de que, habiendo sido elegido, repito, como diputado por su región, que es La Libertad, a los 2 meses le arrebaten, ¿no? En un acto absolutamente antidemocrático por parte del gobierno de Sánchez Cerro. O sea, le arrebaten el puesto, no solo a él, sino a los otros 22 constituyentes también, y se vean humillados en el acto de ser expulsados sin haber cometido ningún delito, o sea, por el simple hecho de pertenecer al Partido Aprista Peruano, ¿no? Cuyo líder se encontraba en ese momento preso en Lima. Yo tengo una tesis que es importante compartirla sobre este contexto de los años 30. Sí. Últimamente se dice, quizá por desconocimiento, ¿no?, que el APRA surgió como un muro de contención al comunismo y cosas de eso. El APRA tempranamente, desde sus ideales del movimiento continental, es anterior. Siempre propugnó la libertad, la democracia, pan con libertad. Y más bien buscábamos nosotros siempre una justicia social en base a los derechos de los trabajadores. Pero sin saberlo, el APRA, Luis Alberto Sánchez, en Apuntes para una biografía del APRA, en los 3 tomos, menciona la presencia del totalitarismo fascista en los años 30. Es más, Sánchez, creo que con una gran agudeza, divide la primera clandestinidad, que va del 31 al 33,
de la gran clandestinidad que será del 33 al año 1945. ¿Y por qué divide Sánchez estas dos etapas? Por una cuestión muy puntual. Sí. Elementos paramilitares, dice Sánchez, Llegaron al grupos Perú. paramilitares adscritos a la Policía de Investigaciones del Perú, Claro. formados entre 1931 y 1933 en Roma por el fascismo italiano, Vinieron y a acá. partir de 1933 hasta el 39, por lo menos, dice Luis Alberto Sánchez, formados en la Alemania nazi en Berlín por la Gestapo. Este es un dato importantísimo decirlo, porque recién Rocío, con las investigaciones últimas ya del año 2004, Ujú, Sánchez ya había fallecido 20 años antes, ujú. no tuvo, digamos, cómo poder haber previsto las fuentes, pero Sánchez fue un testigo extraordinario de época. Recién en el año 2004, cuando 9 años después que Boris Yeltsin, ya presidente ruso, Sí. abre a los aliados, 50 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1995, abre los archivos nazis que estaban en poder de la Unión Soviética para que sean investigados por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Lauren Rhys, este importante historiador e investigador británico de la BBC, Ujú. será que investigue, y en el año 2004 el mundo va a conocer cosas terribles como las fábricas de las muertes, que eran los campos de concentración que inicialmente se hicieron para la oposición a los nazis en la propia Alemania. Los nazis no ganaron ninguna elección, ellos tomaron el poder. Y también el aporte de Lauren Rhys para nosotros, para los peruanos, para los apristas y para quienes estamos investigando el siglo XX para justamente no se vuelvan a cometer los errores en el futuro. Lauren Rhys nos dice que existía un plan África y un plan América de los años 30 en la Alemania nazi. Ese dato es importantísimo porque quiere decir que el movimiento popular, la construcción del sindicalismo de los años 30 que impulsa Aya de la Torre y el Partido Aprista Peruano, no se enfrentó pues con una policía o una gendarmería Nacional, claro. de los prefectos o una policía de No. tránsito. Nos enfrentamos a grupos paramilitares perfectamente formados Y además, ya en la Alemania nazi, ¿no? que tienen puentes o una ligación directa con organizaciones internacionales Correcto. del nazismo internacional. Y lo mismo sucedía con el comunismo internacional, también ellos tenían, Claro. también tenían la internacional, ¿no? Y también tenemos que mencionar que no se dice, no se habla de eso. O sea, no pretendamos que lo que leemos en los libros de historia nos cuente toda la verdad, ¿no? Tenemos que investigar, porque tampoco se habla y tampoco se dice de la penetración que hizo la Unión Soviética cuando era la URSS, Correcto. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la penetración que hacían a nivel político, a nivel cultural, a nivel universitario, no era nada inocente. Y es que el Perú se encuentra en un lugar estratégico del continente. Tenemos el puerto del Callao, estamos al centro del continente, somos la entrada prácticamente a toda América del Sur. Entonces, siempre ha sido territorio, ha sido terreno para estas luchas, pero lo que va en contra de nuestros intereses patrios es cuando esas luchas nuestras, y que son luchas que deberían ser transparentes, sinceras, ¿no? De todos los peruanos por buscar una mejor sociedad y más igualitaria, esté siendo ayudada por capital extranjero, y que obedezca además a una política internacional, ¿no? En el caso de lo que acabas de mencionar, de la infiltración de los fascistas, desde los años 30, a todo lo largo del gobierno de Odría, creo que Benavides primero y después Odría, hizo muchísimo daño, porque pues a ello le debemos nosotros cuántas lágrimas, ¿no? Se debe, o sea, a familias peruanas que han tenido que soportar. El fraude de las ¿Verdad? elecciones de 1931 es un método justamente que viene del fascismo. No olvidemos que Aya de la Torre, con el novísimo Partido Aprista Peruano, se enfrenta a una alianza electoral. Esta alianza electoral, que es el nombre Unión Revolucionaria, que aparentemente no dice nada, lo que sí es importante acotar, que Luis A. Flores, que era secretario general del Partido Nacional Socialista del Perú, Sí. el partido nazi en el Perú, fundado en Tacna, sería parte de esta alianza electoral. Y Luis A. Flores será el poder detrás del trono. Fue el presidente del Consejo de Ministros, Luis Sánchez Cerro. O sea, todas Imagínate. estas masacres que significó la revolución de Trujillo, la revolución de Cajabamba, de Huaraz en la De primera Ayacucho etapa, y de Ayacucho.
y en la gran clandestinidad, con métodos más terribles, porque tenían asesoramiento los nazis en la época de Benavides, las revoluciones de Huancavelica, Ayacucho, el Agustino, Pariamarca, ¿no? Esa etapa todavía es mucho más dramática, porque ya no es el primer enfrentamiento de la época de Sánchez Cerro, que fue un baño de sangre. Hace un rato mencionabas que se le ve al aprismo actualmente como un pararrayos del comunismo desde su creación, pero no es así, es al revés, es al revés. El aprismo nace, insurge, vamos a decir, como una reacción natural del pueblo peruano, ¿no?, contra la opresión oligárquica e imperialista antes del comunismo. El comunismo viene a ser acá injertado como una planta exótica y extranjera por políticos a sueldo y por gente muy arribista e interesada. Cuando yo tuve la suerte de pasar por las aulas de la Universidad de Nantes, en Francia, donde fui alumna durante 2 años, pues me quedé sorprendida porque en mi clase de civilización, la profesora lo primero que nos dijo fue, en la parte donde estamos estudiando ya el siglo XX, ¿no?, y lo que es la civilización latinoamericana, era una clase de historia y civilización latinoamericana, lo primero que ella mencionó fue el primer partido de masas a nivel continental, o sea, de toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, y lo subrayó. El primer partido de masas que fuera fundado en América Latina fue el APRA. El APRA y el Partido Aprista Peruano, o sea, APRA continental y partido al nivel local, ¿no? Ese es el primero, dice, a nivel continental. No dijo el Partido Comunista, no dijo el Partido Socialista, dijo el Partido Aprista. Entonces no se enseñan tampoco, ya no se enseña ni siquiera, tú sabes que en los colegios ya ni siquiera se enseña historia del Perú, sino que se enseña un bloque, grave, ¿no? Es el bloque que se enseña ciencias sociales, que tiene un poco de geografía, un poco de historia, un poco de actualidad, pero entonces ya no se enseña linealmente, como se enseñaba antes, las etapas, ¿no?, a través de las cuales pasa el Perú, ¿no?, de la manera que los niños puedan realmente comprender mejor nuestro pasado para actuar mejor en el presente. Y eso está significando además que no podamos tener la reflexión. Justamente la historia siempre ha servido para que los hombres no cometan los mismos errores en el futuro. Claro. Si nosotros queremos construir identidad y queremos construir nación, es muy importante conocer nuestra historia. Lamentablemente la historia de la República con Basadre queda prácticamente escrita hasta 1931. La etapa que nosotros estamos investigando, que va de 1931 hasta los años 60 por lo menos, es la etapa más oscura y más dramática del Perú. Sí. Arévalo, justamente como mencionábamos al inicio, es cruentamente asesinado, primero torturado, primero convertido en objetivo militar por parte del gobierno de Benavides, que es una de las peores tiranías que han existido en el país, y con los métodos más terribles. Yo te decía que a diferencia de las primeras revoluciones, fueron terribles, fue el baño de sangre en Trujillo, en Huaraz, etc. Las de Huancavelica y Ayacucho sufrieron el embate tremendo del ejército. Del ataque solapado, de la forma de desapariciones de la gente. De la forma fascista, como desapareces al enemigo, que es, que es tu compatriota. No era un combate abierto, sino era la desaparición. Soterrado, con desapariciones. Así es, con violaciones totales de derechos humanos. Que son asesinatos en realidad. Era eliminar completamente. Genocidio a lo nazi, a lo campo de concentración. Y entonces Arévalo, que tuvo una valentía inmensa, brevemente diré a nuestros televidentes que Arévalo, prácticamente regresando al Perú de su exilio, es elegido secretario del Interior del Comité Ejecutivo Nacional en julio del 33, y ahí a la Torre, que había estado encarcelado desde comienzos del 32 hasta el 10 de agosto de 1933, será recibido por Arévalo, y Arévalo será quien le presente a Aya La Torre a Ramiro Priale. Y ni bien conocidos Ramiro Priale por Aya los nombra a los 2 delegados nacionales del Comité Ejecutivo y representantes personales suyos para que Arévalo construya el sólido norte, que iría desde Lima hasta Tumbes, y Ramiro Priale encargado del Gran Sur, con sede en Arequipa, desde Lima hasta Tacna, ¿no? Y serán ellos, a veces la gente no lo sabe, Aya será pues el gran ideólogo y hombre que plantea la doctrina del APRA,
pero los grandes constructores del partido serán Arévalo y Ramiro Prialé. No sonrío porque yo conocí a Ramiro mucho de niña. Claro, tu padre, porque lo conocí muchísimo a Ramiro y a Antonieta. Es que pasé momentos familiares con ellos inolvidables, ¿no? Y para mí una gran persona, era muy noble, muy generoso, era muy sencillo, de una humildad pero paralizante. Y realmente tengo los mejores recuerdos, ¿no? Hasta mis 18 años más o menos. Y puedes dar fe, como tu testimonio lo dice, que esta gente bondadosa, esta gente que creía en la libertad, en un Perú con justicia social, es terrible que fueran cruelmente reprimidos. Arévalo se opone ¿a qué? A la dictadura de Benavides. ¿Pero por qué se opone? Porque simplemente Benavides, a través del Jurado Nacional de Elecciones, impide la candidatura de la Torre, luego impide la candidatura del APRA, luego el APRA se ve obligado a votar por otro candidato, por un tercero, que es Eguiguren. Lucha por la libertad, es un héroe para mi gusto. A Manuel Arévalo es un héroe de lucha, como dijiste, un luchador social al inicio, pero de lucha frontal por la libertad. Es que eso es lo que a él más... Y anulan las elecciones, y con las armas de la Constitución de aquel entonces, Arévalo se enfrenta a Benavides. Y mira qué curioso, Arévalo, siendo obrero y trabajador, funda un periódico que se llama Chan Chan en 1935 y logra sacar 97 números. O sea, la capacidad de trabajo de Aya de la Torre tiene en Arévalo un fiel reflejo. Era un dínamo, porque además de lo que me cuentas, fue su experto en marketing político. Además, o sea, era un hombre multifacético. Y un dínamo, ¿no? Aparte de ser un héroe muy querido de todo el norte. Y cuando lo capturan Arévalo estaba ayudándolo a Antenor Orrego, porque él había recibido una donación de una máquina de escribir. Lo está ayudando a Antenor Orrego a tipear mecanógrafamente en ese momento los ejemplares. Está mecanografiando, ¿no es cierto?, el libro inédito Pueblo Continente. Una de las increíbles, o sea, que era muy intelectual, además de todo, que concentraba las virtudes del político, del hombre letrado, del luchador y del excelso y excelente comunicador social y político, ¿no? Que hoy en día se llamaría marketing político. El historiador José Hidalgo, Daniel Hidalgo Gamarra de Trujillo, dice que era un hombre completo, ¿no? Y Aya de la Torre, un hombre integral. Todo el sentido de la palabra. Estos dos, vamos a decir, superhombres se conocieron y además, más allá de la muerte de Manuel Arévalo, Aya de la Torre cuenta en sus memorias, mientras estuvo en el asilo de la Embajada de Colombia 5 años, ¿no? En uno de sus artículos cuenta cómo, ¿no?, aquella noche en la cual él estaba en una de las casas donde él se escondía. Ya después del año 34 ya habían asesinado a Arévalo, camino de vuelta entre Trujillo y Lima, ya lo habían asesinado, y él cuenta cómo siente, ve y escucha, ve y escucha al fantasma, ¿no?, de su amigo. Sí. Esa anécdota, ya vamos a decir, tú la conoces. Esa anécdota creo que le da un sentido espiritual muy alto, muy grande, que la gente que ha vivido momentos de dificultad y de trabajo muy sólido en equipo puede dar fe cuando alguien de los miembros de ese equipo fallece. Arévalo, que se había anunciado su muerte el 19 de febrero en las publicaciones del Comercio de aquel entonces, de 1937. Es decir, ya estaba amenazado. Sí, claro. Ya sabía lo que le iba a pasar. A fin del año 36, como Arévalo era el principal vaso comunicante opositor contra la tiranía de Benavides, no nos olvidemos que además Arévalo era un excelente organizador. Él había organizado los comités departamentales, los comités provinciales, los comités distritales, las células. Y movido por puro amor, porque no olvidemos que que al igual que Ramiro Prialé, nunca dejaron de vivir en casas muy modestas. Yo he visitado la casa de Ramiro Prialé de niña, y él lo conocí hasta que cumplí, creo, los 20 años, y me fui a Europa a estudiar, y vivía de una manera muy austera, con una austeridad y una sencillez, además con los mismos zapatos, era el mismo terno. Él no le importaba nada, solo sus libros nada más, una gran sonrisa, y el sueño
su sueño, pues su sueño se llama APRA, ¿no? Igual que Arévalo. Así los he conocido y así me parece que son políticos que brillan, ¿no? Por eso hasta el día de hoy, porque son completamente diáfanos, limpios, sinceros, ¿no? No hay pizca de inmoralidad en ellos. Yo tuve el honor también de conocerlo a Ramiro en los 2 últimos años de su vida. 89 y 88. Sí. Lo conocí a él, él murió en febrero del 88, yo lo conocí en 1986, y un hombre muy sencillo. A pesar de que mi padre fue muy amigo suyo, yo lo conocí directamente, fui a su oficina un día y yo tenía apenas 16 años, me recibió, y Ramiro, tú has dicho algo muy importante, y creo que este es un buen ejemplo para la juventud el día de hoy. Ramiro en 1956 fue el hombre más poderoso del Perú, porque le tocó negociar a él lo que se llamó la convivencia, que era una salida para pacificar la violencia que se habían gestado en los años anteriores. Terrible. Y siendo el hombre más poderoso del Perú, nunca pidió nada para él, salvo que lo reintegrara a su antiguo puesto de trabajo. A su antiguo magisterio como maestro y profesor de escuela. Y siendo senador Ramiro Prealé, se iba en su micro a dar sus clases en su colegio, la Gran Unidad Escolar Mariano Belgar. Este es un ejemplo de vida que hay que decirlo, porque actualmente la gente dice, todos en el Perú, todos tratan de hablar en tratan de generalizar, no, y no es así. En el Perú hemos tenido magníficos ejemplos de gente honesta, limpios, de gran nivel, de una capacidad moral y de valores y de principios, que además son ejemplares porque fueron morales al 100%. Así es. Teniendo mucho poder, ¿no? Porque Ramiro era un hombre poderoso. No, pues y al punto de emocionar a los poetas, ¿no? Porque ahí tenemos vamos a decir, ayer, hace pocos días te pasé un poema, ¿no? La apoteosis del verbo, que narra pues ese recorrido, esa trayectoria de la palabra, ¿no? De la palabra en el Perú. Es una palabra que lucha en el poema, ¿no? Es así. En la ficción del poema es una palabra que camina, es una palabra que lucha y levanta el estandarte por la libertad y también por la honestidad, ¿no? O sea, vamos a que esa palabra, ¿no? Se llama La apoteosis del verbo, ese poema. Y escrito por tu padre, de Alberto Valencia. Alberto Valencia, y es un gran poema, ¿no? Y te agradezco mucho haberlo compartido hace unos días. Es un placer. Y bueno, también quería preguntarte cómo va la organización de la Cruz de Arévalo, porque tengo entendido que todos los años viajas con un grupo de compañeros, hacen caravana, ¿no? Desde Lima hasta ese lugar que queda 2 horas y media, ¿no? De acá de... Kilómetro 238 y medio de la Panamericana Norte. Y ahí viajan allí. 3-4 horas de viaje. Te pregunto, ¿significa que allí en ese cerro está... yo sé que ahí se inmoló, pero ¿ahí está enterrado también? No. ¿Manuel Arévalo? Mira, es bueno entrar a la parte final del martirologio de Arévalo. Ya. Luego de haber demostrado dotes inmensas como dirigente, Manuel Arévalo se convierte por su oposición a través del diario Chan Chan, que tiene unas editoriales magníficas. O sea, si tú lees las editoriales de Chan Chan, hechas por él directamente, claro. Te das cuenta del nivel y la calidad de la crítica de Benavides. Entonces, esta gente, como estaba pues del lado de la tiranía, de los nazis, de todo el oscurantismo, lo pone como objetivo militar la captura y asesinato de Manuel Arévalo. Arévalo se cuida, pero obviamente como cualquier ciudadano del pueblo, como cualquier hijo del pueblo, claro, siempre va a quedar rebasado frente a la organización de todo un Estado, de todo un aparato, además que tiene el apoyo de otros estados totalitarios. Entonces Arévalo finalmente será capturado el 1 de febrero de 1937. Y acá hay una cosa importante. Sometido los 6 primeros días a una tortura psicológica terrible, donde lo llevan hasta Chan Chan, hacen el ademán a las 5 de la mañana, luego a las 7, luego a las 12 del día, luego a las 7 de la noche, que no fusilar, tirando los tiros al aire para que él devele el lugar donde estaba ahí en la torre, el Incahuasi de aquellos años, y diga todos los nombres de los comités distritales, provinciales y departamentales del partido. Claro. Para que tengas una idea de lo grave de la situación. Claro. Después de muerto Arévalo, los que fueron capturados con él
y los dirigentes que eran más cercanos a él seguirán siendo fusilados hasta Uno por uno, 1939. uno por uno, tenía ya la lista. Si Arévalo seguramente. hubiera, como cualquier ser humano, se hubiera doblegado frente a estas terribles torturas, Rocío, se usaron los métodos más terribles de aquel entonces. Yo estoy absolutamente seguro, esto no lo dicen ya los libros de historia, pero Sí. se puede deducir, si acá trajéramos a un experto en medicina forense, te podrá dar fe de lo que te digo. Cualquier persona no está capacitada para infligir tortura a otra persona. Tiene que ser gente entrenada y esta gente tiene que haber llegado en Lima porque las fechas coinciden. A partir del 6 de febrero, cuando ya Arévalo se iba hacia el 7º día de su captura, será sometido a un proceso de tortura que va desde el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de febrero. Y es terrible. Desmontan un marco de una puerta, que es una tortura que hacían los nazis, y le destruyen los dedos, la falange de los dedos de las manos y de los pies, triturados en la bisagra de las puertas. Lo masacran a golpes. Arévalo está todo negro, Ay, todo Ay. destruido el cuerpo. Hay un testimonio de un médico que había pasado por la prefectura. Ay. ¿Ya? El prefecto de Trujillo era un personaje que había estado en la Junta Militar de Sánchez Cerro, Junta Militar que ordenó el bombardeo de Trujillo. qué horror. O sea, con gentes de este calibre, Arévalo está en manos de ellos, desprotegido absolutamente en cualquier derecho constitucional o derecho humano mínimo, sin comida, sin agua, sometido a torturas durante 14 días. Se tiene que inventar una forma de sacarlo a Arévalo, porque el médico que da fe de haberlo visto hacia la noche del 12 de febrero en Trujillo, porque entró a la prefectura, vio un cuerpo humano destruido. El médico dice que posiblemente ya este cuerpo tenía una gangrena húmeda, Claro, que es muy interna. es muy pestilente. Interna. O sea, claro. el cuerpo emitía un Sí. olor muy fuerte Horrible. de la carne, de la sangre seca, la carne desgarrada. Claro, porque tenía hemorragias internas, ¿no? Correcto. De lo mucho que lo le golpeaban. colgaba un brazo ya estaba sostenido. Ya estaba muerto Estaba sostenido solamente por pedazos de músculo. por un Los dedos Pobre. destruidos, manos, pies, o pie sea, destruido, sí. tuvieron que Horror. inventar Algo inhumano. totalmente inhumano. Algo inhumano completamente. Ya no lo podían llevar ni siquiera a un Ay, hospital. qué horror, Dios mío. Y entonces tuvieron que inventar, como Una siempre forma. los delincuentes se aupan y se refugian en la mentira, tuvieron que crear una mentira, que lo trasladaban a Lima Ujú. y que en el camino aplicaron la ley de fugas porque iba a huir. Era Claro. imposible que Tenían- Arévalo pudiera dar dos Tenían pasos que a pie. inventar una excusa para poder matarlo y que no, obviamente no llegara con vida, porque lo que querían desde un comienzo, obviamente, había sido extraer la información y como no pudieron, pues lo mataron. Y en medio de de ese la manera salvajismo, más cruel, ¿no? en medio de ese salvajismo, Rocío, lo dejan llegan pasando Guarmella, Colorado Chico. Sí. Y ahí lo único que hacen es sacarlo del carro, tirarlo al piso, porque era imposible que se pudiera poner de pie. Lo arrojan. Y, Y le lo disparan. ejecutan. Y lo ejecutan. Entonces, hay un parte de defunción Ujú. del día 18 de febrero de 1937. Nosotros hemos hecho una cosa importante y cualquier ciudadano ahora puede acceder a la municipalidad de Supe Pueblo Ujú. y pedir una copia de la partida de función de Manuel Arévalo, 18 de febrero de 1937. Y ahí van a poder todos observar, este es un trabajo que hemos Sí. hecho con el equipo, Sí. Tito Valladares, que ha sido Ujú. regidor de Huaral y Ujú. dirigente nuestro en Huaral, Ujú. se encargó de hacer el trabajo y Sí. lo han puesto en digital. Ujú. ¿Y qué se dice en la partida de función? Algo muy grave. El alcalde que da fe de la entrega Sí. del cuerpo De- para que lo sí. entierren en Supe, Sí. él anota con su mano y dice, según parte policial y entregado por la brigada política del gobierno. Claro. Entonces, ¿qué significaba brigada política? Estos grupos paramilitares que actuaban Fascistas. anexos a las instituciones del Estado. Eso es actualmente un escándalo. Y ese era Óscar R. Benavides, aquel tirano que tuvimos nosotros en los años 30, que después se iría como embajador a España a estar al costado de Francisco Franco y aliado con la Alemania nazi en aquel entonces. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros de esta etapa trágica del Perú?
Primero que tenemos que tenerlo a Manuel Arévalo siempre presente, porque Manuel Arévalo se convierte para nosotros en el siglo XXI nuestro héroe civil. Palabras de Julio Garrido Malaver, todo este calvario que sufrió Manuel Arévalo, la tortura, Garrido Malaver dice es el Cristo civil. Te brinda vida nueva. ¿No es cierto? En ese lugar donde estuvo su sangre en el suelo, no se podía hacer nada en ese momento porque estábamos bajo la clandestinidad, en la dictadura. Los familiares marcaron el sitio y algunos compañeros que llegaban donde estaba la sangre de Arévalo, fueron marcando el sitio porque había quedado impregnada la figura de él en el piso. No, y entonces el sitio se marcó, se fue echando después aceites, después se puso piedras. Y las primeras romerías, el primer monumento que se hace a Arévalo será una estrella de flores. Cuando yo leía el poema de tu padre que decía Arévalo pintaba flores en el patíbulo, su primera manifestación del pueblo aprista de rendirle homenaje a Arévalo será hacer una estrella de flores. Carlos Manuel Cox relata que en el primer homenaje que se le hizo a Arévalo en 1945, recién, mira, 8 años después de muerto, se hizo una gran estrella de flores en el lugar y luego esa estrella de flores se convertiría en una gran estrella de piedra. Recién en el año 1956 se tomará la decisión de hacer la Gran Cruz de Arévalo, que se culmina en 1958. Y yo justamente pasando, ya cuando era dirigente nacional en el año 2008, con nuestro compañero Gilmer Calderón, gran discípulo de Ramiro, observamos pues que la cruz se encontraba en un deterioro que implicaba una reingeniería que se trabajó en la zona, y tomamos la decisión de hacerlo. Creo que fue una gran labor, una labor de equipo, no ha sido un acto personal de ninguna manera, y cada vez que nos propusimos tomar la decisión de refaccionar primero la cruz y luego darle mantenimiento, como iluminados por un espíritu mayor, por el bien mayor, nosotros hemos siempre encaminado el trabajo y hemos llegado a buen puerto. Ahora cualquier ciudadano que pase por el kilómetro 238 de la Panamericana Norte... ¿Es Guarmey o no es Guarmey? Es Guarmey. Es Guarmey. Bien. Puede ver el monumento, ¿no? Bueno, ha sido realmente, nos has llevado, querido Luciano, en un viaje, vamos a decir, de más de 60 años, ¿no? Ya por el tiempo transcurrido, y realmente como moraleja, ¿no? Y antes de la despedida, ¿no? Que ya se avecina, decirte que muchísimas gracias, porque, a ver, tú, o sea, sin haberlo conocido, sin ser familiar, directo, tú eres de mi generación. Bueno, nosotros no habíamos ni nacido cuando todas estas cosas ocurrieron, ¿no? Y nuestros padres tampoco. Te has dedicado a cuidar su memoria, estás honrando la memoria de un peruano que por amor, todo lo que hizo lo hizo por amor, o sea, por amor al prójimo, para que haya, vamos a decir, un mañana mejor, menos injusto, ¿no? Y que, bueno, que esto no va a quedar en una iniciativa privada, ¿no? Que esto se va a convertir con el tiempo en una iniciativa general, quiero decir nacional. Cívica, ahora, ¿no? Cívica, sí. Ahora, pues la gente se pregunta por qué el APRA nunca muere, pero cuando cuentas historias como esta, pues ahí se entiende por qué nunca muere, ¿no? Con ese tipo de historias de pasado, ¿no? Que son místicas además, que tienen más de espiritual que ninguna otra cosa, pues ahí está el alimento, ¿no? De ahí viene la energía, de ahí viene la inspiración, la fe y la promesa, ¿no? Cuando tú estás en la Cruz de Arévalo, esa clase de ejemplos, de ese nivel, vamos a decir, cuando estás en la Cruz de Arévalo y ves los camiones que pasan y tocan el claxon, cuando tú hablas con quienes han sido trabajadores en minas, en lugares remotos del país y te dicen, la Cruz del Mártir Arévalo en Guarmey. O sea, es prácticamente un héroe nacional sin necesidad. Entiendes realmente que el pueblo tiene sus propios héroes. Exacto. Y eso hay que mantenerlo. Sí. Exacto, no necesita que sea declarado, ¿no? De forma oficial por decreto en el peruano, porque ya se convirtió en un... Y además seguir el ejemplo de la familia, ¿no? Yo creo que la familia Arévalo sufrió mucho. Sufrió mucho, sí. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacer nosotros a todo lo que ellos dieron es continuar el trabajo.
Bueno, pues esperamos que muchos peruanos más acompañen en esta romería el próximo año, que es la fecha en la que se hace la romería, es en el mes de febrero, ¿verdad? Te doy ¿Una primicia? una primicia. Sí, El primero de ya para mayo, cerrar. el primero de mayo vamos a hacer una gran romería en la Cruz de Arévalo, porque creo Primero de que mayo, Día del Trabajador. hacer el recuerdo del Día del Claro, Trabajo claro. en la figura de Arévalo es reivindicar el derecho de todos los peruanos. Muchas gracias, de verdad, por habernos honrado con tu visita. Muchas gracias a Y de ti verdad, y a todos los amables televidentes. Muchas gracias Muchísimas también gracias. a los televidentes por seguirnos y seguiremos invitando a este programa a peruanos que realmente marcan el cambio con su cultura y su honestidad. Gracias, Luciano. Manuel Arévalo presente. Chao, Rocío. Gracias.